Sí. ¿Cuántos vamos? 27. Pepe, que no sé quién es. Bueno. Compartir pantalla. Sí, logré entrar. Bien, pues nada, veníamos diciendo, pues para terminar un poquito e ir cerrando, el mismo de las ciencias sociales se puede sintetizar en una actitud epistemológica que supone el monismo metodológico. ¿Quién me dice que es monismo metodológico? Eso estaba dentro de las preguntas que formulé. No, profe, no es uno. Un Sí. solo ¿El qué? método. Ajá, ¿cómo uno, María? Muy bien. Un solo método. No, Daniela, un solo método. Es decir, hay como un solo camino por el que seguir las cosas. Ahora yo pregunto, ahorita Luis preguntaba y decía, pero ¿cómo permiten los dos? Estábamos hablando de eso. ¿Eso sería monismo metodológico? Uy. Si permiten los dos. Pues en el caso positivista sería un solo método que se basa en dos. Pues ¿Cómo? Explícamelo, Daniela. O sea, puede que tengas razón, pero explícamelo para saber si tienes razón. pues es que ahora que lo pienso, si se basa en las ciencias naturales, no sería tan mono. Lo que pasa es que hay monismo en el sentido de que el método que seleccionas es el método por el que te vas, ¿sí? O sea, no hay como esta diversidad en la que juegas con los métodos. Muchas veces en las ciencias sociales podemos jugar con los métodos, actualmente. Es decir, tenemos un método y entonces venimos y utilizamos otro, utilizamos una técnica de allá, utilizamos un método de acá, un tipo de recolección de allá, y como que mezclamos. En este caso lo que se hacía era que el que había era el que era. ¿Sí me entiendes? Seleccionaste uno, por ahí te vas. O sea, tratas de llegar por el mismo camino. En ese sentido es que se habla de monismo metodológico. ¿Sí? Entonces, bueno, Okay, profe. a eso se refiere el monismo metodológico, también la imitación del modelo de las ciencias naturales, ya lo hemos dicho un montón de veces, intentan imitar a las ciencias naturales. Yo quiero hacer una pregunta, y parte de eso lo comentaba en el video. ¿Ustedes por qué creen que esta gente quería imitar las ciencias naturales? Porque era el método que ya conocían. O sea, uy, Dios, hay mucha bulla, pero era el método que ya conocían, entonces se basaron en eso. ¿Qué Herrera? Pues sí, ¿alguien tiene algo más que decir? Profe, no Yo sé pienso si que estoy mal, pero en las cosas, en los métodos de conocimiento como de tenacidad y a priori, se podría tener a las ciencias naturales como una previa de las ciencias sociales. Puede ser. yo pienso parecido, profe. ¿Cómo? Pienso que de pronto puede ser porque ellos utilizan, o sea, es como la base que ellos tienen, ¿no? Desde Sí. los filósofos, la base en la que se empieza a ver es la naturaleza como tal, o sea, de la naturaleza es donde nacen las preguntas, donde nace todo, de donde se desarrolla el proceso, hasta pues en este momento, pues hasta llegar a la ciencia social, ¿no? El nacimiento de la ciencia social. De pronto por Sí. eso ellos utilizan ese conocimiento previo como base para desarrollar pues su idea. Sí, si entendí bien a Luis, y no sé quién fue la primera persona que habló, Profe, dime. yo también quiero decir algo, y no María. sé si de pronto me voy a equivocar, pero de pronto sí, de pronto no sé. En fin, quizás ellos querían hacer eso, o sea, porque pensaban que iban a encontrar resultados, por decirlo así, exactos, o resultados como en los métodos naturales, en las ciencias naturales. Eso pienso yo. Profe, se podría decir que ellos venían como desde el conocimiento de autoridad. Bueno, ahora sí voy a hablar yo. Básicamente las cuatro personas que han hablado, no sé cuál fue la primera, no sé quién fue. Soy yo, María Marrugo. María Marrugo. Muy bien, María. Las cuatro personas que hablaron dieron en el punto. ¿En qué sentido? Todo lo que dijeron es cierto. Lo que está diciendo Daniela de que era el método de autoridad, claro, era el método de autoridad. O sea, si la ciencia que ha primado es, bueno, durante la Edad Media no primaban las ciencias naturales, pero si la ciencia que ha primado después son las ciencias naturales y son las que están de moda,
¿qué hace uno? Pues se basa en la moda. Entonces, en ese sentido, sí, Daniela tiene razón. Tiene que ver con la autoridad. O sea, curiosamente ella trae a colación un concepto que habíamos visto antes, que yo no lo había visto de esa manera, pero sí, parte de la decisión de ellos estuvo en eso, un conocimiento de autoridad, el conocimiento previo, un conocimiento de autoridad, vamos a decantarnos para hacer el mismo método. Lo que estaba diciendo María Marrugo, de que era lo que había en el momento, claro, eso es muy cierto, era lo que había en el momento y era lo que más había. Sí habían otras corrientes, ya Aristóteles había planteado sociedad de ciencia 2000 años antes, pero no estaban en boga. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo Daniela, de autoridad, con lo que está diciendo María, se complementa. Era lo que había en el momento y era lo que estaba de moda en el momento, era la autoridad del momento. Y lo que está diciendo Luis también es cierto en la medida en la que se cree que si la naturaleza funciona de una manera, pues de esa manera debería funcionar también el ser humano. Y eso va perfectamente acorde con lo que está diciendo Víctor. Por eso estoy diciendo que los cuatro tienen razón. Porque todos esos fueron razones para que pasara eso. Si las cosas funcionaron allá, acá tienen que funcionar. Y es lo primero que uno piensa siempre. Obviamente ellos estaban en un proceso de inocencia. ¿Por qué inocencia? Hombre, porque no sabían que no necesariamente así funciona el ser humano. Pero es que apenas estaban comenzando a investigar, apenas estaban comenzando y uno se hace las primeras ideas. Les voy a poner un ejemplo. Vida privada y personal, creo que ya lo he puesto otras veces. Comencé a hacer mi tesis algún día, mi tesis, y yo tenía una idea en mi cabeza de lo que iba a pasar, y yo estuve todo el tiempo seguro en mi cabeza de lo que iba a pasar hasta que un año después me di cuenta que lo que yo estaba pensando que iba a pasar no pasaba, y me tocó cambiarlo. Eso pasó con las ciencias sociales, pero no pasó en 2 años, pasó en 100. Obviamente ellos comenzaron primero haciendo lo que conocían, lo que era respetado, y lo que ellos consideraban que podía pasar. En ciencias sociales también lo hacemos. A veces creemos que porque unos resultados en un grupo se dieron así, uno los aplica igual, incluso en el diario vivir. O sea, tienen un hijo y lo crían como la mamá le da los consejos porque la mamá lo crió hacia uno. Hombre, los tiempos han cambiado. ¿Sí? Eso suele pasar. Esa fue la razón por la cual ellos hicieron eso. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque esta gente, Augusto Comte y todos los demás, a veces les caen a palos, o sea, les caen así a darles tranca. Es que no sabían, es que no tenían claro qué era lo que iban a hacer. Claro que no lo tenían claro. Oye, se estaban comenzando. O sea, eso es como si ustedes estuvieran en primero, segundo, tercer semestre ahora, y yo les dijera, entréguenme un adelanto de lo que quieran hacer de tesis, me hicieran una metodología asquerosa, y yo les dijera, uy, ustedes no saben ni por dónde van. Claro que no saben por dónde van, están en tercero. ¿Sí? Sí quiero que eso quede claro, que a veces la sociedad es injusta con algunos investigadores que hicieron positivismo, y es injusta porque es que ellos hicieron eso porque eso era lo que había en el momento. Luego llegaron los otros que comenzaron a criticar y modificaron, y luego más críticas y modificaron, y así funciona el mundo de la ciencia. ¿Sí está claro? Sí, sí. En ese sentido, bueno, buscaban explicaciones para la formulación de leyes generales que querían generalizar como se generalizan las ciencias naturales, y el interés era el dominio del objeto de estudio, esto lo dije en el video, que es dominarlo, que es poder controlar que el objeto de estudio se mueva como uno quiera. No es que uno se vuelva un manipulador, sino que uno dice, yo voy a hacer esta entrevista y esta prueba y va a resultarme porque ya yo probé y me resulta. No siempre. Yo puedo haber planificado una clase excelente un día para que ustedes se diviertan y de pronto a todos les pareció ridículo y se aburrieron. Porque así funcionan las ciencias sociales, así funciona la educación. Entonces, ellos querían tener como ese dominio, como el hecho de que lo que ellos planificaran iba a funcionar. Eso es dominar el objeto. Dominar el objeto no es controlarlo, no es tenerlo manipulado, no. Es lograr que el objeto reaccione como uno espera que reaccione según los métodos que uno utiliza. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Bien, pregunto. ¿Qué sigue? No sé ni qué sigue. Pregunto, me interesa más hacer esta pregunta. Pregunto, ¿el enfoque positivista será prudente actualmente para las ciencias sociales? Repite la pregunta, profe. Repita. ¿Será prudente o será bueno el enfoque positivista en estos momentos en las ciencias sociales? Más o menos. Tatiana, mi amor, apaga el micrófono. Hay un bebé. Si hay un bebé. Lucas. Hola, bebé. En estos Ahora está momentos, Silvestre. profe, o sea, en estos momentos con... Valerie, bájale, mamá. Hablo muy duro, es que lo tengo muy cerquita. Valerie, O sea, calla en estos Silvestre. momentos, En estos momentos, ¿qué, Valerie? en estos momentos donde está pasando toda esta epidemia, usted pregunta si sería prudente
a utilizar un método de las ciencias naturales en las ciencias sociales? No. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es si el positivismo es prudente usarlo todavía en las ciencias sociales. No, yo pienso que podría hacerse utilizarlo para punto de comparación, más no de pronto para compararlo con lo que ocurre en la naturaleza, pero no para basarse de pronto como en generar estudios ahora, porque pues o sea, hablamos de paradigma, ese paradigma que se utilizaba en ese momento no encaja con los, sí, con lo que tenemos hoy. Hoy manejamos otro tipo de paradigmas para investigar y todo ese tema, ¿no? Luis, te hago una pregunta. Lo, Te hago una pregunta. lo que, Partiendo de eso que me acabas ajá. de decir, Luis, ¿el problema es que la sociedad cambió y por eso no se puede usar? ¿O el problema es que ya sabemos un poco más y sabemos que el paradigma no funciona? Yo pienso que es una combinación, o sea, podremos, lo que decía, podremos utilizarlo en comparación de lo que ocurre de pronto en la naturaleza, como muchas veces se habla hoy del factor humano, ¿ya? O sea, que se suponía debía comportarse de tal manera, pero el factor humano influenció y cambió las cosas. Entonces, pienso que se podría utilizar como comparativa sí, de los procesos actuales. Pero si lo vamos a utilizar ya como una herramienta de desarrollo en los procesos actuales, se quedaría corta porque obviamente ya conocemos que no tiene, o sea, no la tiene lo robusto, no tiene las herramientas indicadas para los comportamientos sociales. O sea, que lo que me estás diciendo es que se queda corto porque se ha quedado corto siempre. Exacto, no, o sea, no encaja con los comportamientos humanos. Sí, o sea, si tienes una máquina del tiempo y te fueras al siglo XIX, igual no lo usarías si ya conoces los nuevos métodos. Eso es lo que me estás diciendo. Caleguay. Exacto, sí, de alguna manera. O sea, el problema con el positivismo es que no funciona. O sea, en esa época, pues chévere lo que se hizo, chévere comenzar, porque por algo hay que comenzar, pero él ya no funciona. O sea, quien diga que va a ser un trabajo positivista es como... Bueno, depende. Yo pienso, profe, que podríamos aplicar lo que hablábamos en metodología también de la ciencia que se autocorrige. Este sería un muy buen ejemplo de eso. Sí, esto es un caso, claro, esto es un caso de un método que se autocorrigió a lo largo del tiempo, no en una investigación, sino a lo largo del tiempo. Hubo un método y el método se cambió y se corrigió por uno nuevo. Eso es un muy buen ejemplo, Luis, tienes toda la razón. Pues sí, de alguna manera sí, el método no funciona. El método no sirvió en un principio porque sirvió para sentar unas bases, pero el método no funciona. Dime, Valerie. Y si por lo menos alguien quisiera hacer un paradigma o un positivismo en estos momentos, lo tomarían como algo erróneo, como en esos tiempos. Sí, de alguna manera sí sería erróneo. O sea, tendría que haber una justificación muy lógica por la que hacerlo, ¿no? Pero de entrada es errado, a menos de que tú lo que quieras sea. Sin embargo, hay trabajos, o sea, cosas como la urna virtual de Caracol, cosas como los métodos, por ejemplo, en México, ahora con la pandemia del coronavirus, todos los días hay una conferencia de prensa en la que te dicen quién se contagió, quién no se contagió, cuáles son los índices, si son mujeres, si son hombres, cuántos murieron, en porcentaje. Ahí se está utilizando un enfoque positivista, pero solo para describir. O sea, en ese caso funciona, pero sabemos que eso no es una investigación que diga mucho, que no nos está diciendo mucho más allá. Y eso porque, dame un segundo, eso es una investigación más de tipo biológica. O sea, si estamos analizando quién se contagia con el coronavirus es porque eso es de tipo biológica, por eso ahí funciona. Ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Y sin embargo, profe, estamos viendo que no está funcionando como tal, porque es el principal problema que hay, ¿no? Actualmente. O sea, que se habla de que se está utilizando este tipo de metodología, digamos, para mirar y no es acorde con lo que realmente está sucediendo. O sea, que la gente está saliendo, que no sé qué, porque entra esa parte social. Bueno, yo estaba hablando de los resultados que dan en México, de quién se enfermó, quién no se enfermó, por qué se enfermó, y es cierto. Pero tampoco funciona porque ya de por sí los resultados van retrasados. Entonces también es un poco complicado determinar por esa metodología quién se enferma y quién no. Eso también es cierto. ¿Quién me está hablando? Yo, acá. ¿Daniela? Es que de todas formas el concepto no lo dice. O sea, eso trata de imitar a las ciencias naturales. Y es obvio que lo social no es igual a lo que plantea la física, por ejemplo. Porque simplemente somos personas y no nos comportamos de la misma forma. Entonces, ese método positivista no, en la actualidad no, porque la misma definición lo dice. Claro, por eso cuando vimos los paradigmas por allá en la clase de metodología, hablamos del paradigma empírico-analítico y por ahí lo vimos así como, no importó. Bueno, realmente los tres los vimos como de pasada,
Pero por eso no importó tanto, porque ese no es el que se puede aplicar. Se puede aplicar lo histórico hermenéutico que sigue después en este capítulo, o lo crítico social, pero por ahora por eso se queda por fuera. Entonces, para finalizar, pues hay una explicación mecanicista y funcional centrada en el cómo. ¿Se acuerdan que dentro de la tradición galileana les interesaba era el cómo y no el por qué? Y decíamos que a los cualitativos les interesaba el por qué. Bueno, fíjense que en el positivismo les interesa es el cómo. O sea, como los galileanos, como las ciencias naturales, no les interesa el por qué. Hay una explicación mecanicista, o sea, esperan que todo se explique, pasó esto y esto, y así tiene que ser. La ciencia social se pregunta... Por favor, apaguen los micrófonos. La ciencia social se preguntaría cómo se desarrollan los fenómenos, cómo funcionan en el contexto de la física mecanicista típica del siglo XVII. Es decir, quieren mirar, en el siglo XVII hubo una revolución en la ciencia, porque comenzaron las ciencias de tipo analíticas, las ciencias naturales tomaron vuelo, ya existían, pero hubo métodos que las revolucionaron, entró Descartes en escena, si lo vieron alguna vez en filosofía en el colegio, y ahí fue donde las ciencias naturales se volvieron así, grandotas y potentes en el siglo XVII. Entonces ya en el XIX, con el surgimiento de las ciencias sociales, lo que se quiere es ver cómo eso que se hacía en el XVII funciona en las ciencias sociales. Y entonces por eso se dice que es una física mecanicista, porque así como las ciencias naturales funcionan como un relojito, pim, 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 se espera que de esa misma manera mecánica funcione la sociedad. La pregunta del cómo se encuentra guiada entonces por la voluntad del poder, del control sobre la naturaleza y el interés pragmático. Es decir, queremos saber el cómo se dan las cosas porque queremos tenerlas controladas. Si sabemos cómo se dan las cosas, podemos controlarlas. Y en ese sentido es muy difícil controlar la psiquis del hombre. La explicación para este enfoque, para este paradigma, porque esto es un paradigma realmente el positivismo, la explicación es una relación asimétrica, ¿no? Causas y efectos. ¿Cómo explicas tú algo? Mirando sus causas. Para tú explicar qué pasó, para tú explicar por qué esta botella de agua está rota, tirada en el piso, tienes que mirar la causa. Yo me enojé y la tiré al piso. Y esa es la explicación. Las causas son las explicaciones de los hechos. Entonces, para ellos son más importantes las causas. Pero en las ciencias sociales a veces las consecuencias son también muy importantes. A veces son más importantes las consecuencias que las causas, los efectos, ¿sí? Pueden ser más importantes. A veces, Profe, sí, o sea, puedo decir algo que está más adelante del texto que tiene que ver con lo que usted dice. sí, Eso es como más con Aristóteles, si no me equivoco, que habla del telos, del fin ajá, último, que es más sí, con la exacto, causa. exacto, tiene que ver con el fin último. Imagínense esto, ¿de qué sirve una investigación con un niño que es violento y que es mala persona y que es cruel y despiadado y decir, ah, él es así porque su papá lo golpeaba? Chévere, muy buena tu conclusión, pero ¿y de qué me sirve? ¿Cambié al niño? No, no lo cambié. Entonces, el positivismo se centraba un poco más, eran las causas, o sea, al positivismo le habría interesado porque el niño, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Porque el niño era violento, no le hubiese interesado mirar el efecto ni qué se podía hacer luego, no, no le interesaba eso. Y una investigación de psicología sí sirve, decir, ah, es que el niño es violento porque el papá lo violaba. No, lo importante es cómo superar, desde la psicología es cómo superar ese trauma. O sea, en las ciencias sociales el efecto es importante. En, en las ciencias naturales y en el positivismo, o sea, el positivismo en las ciencias sociales, eso no es tan importante. El efecto es algo que ya creemos como consecuencia, porque el efecto está relacionado con el porqué. Y como a ellos no les interesa el porqué, sino el cómo, por eso les interesan las causas. Y todo está relacionado, bueno, directamente con la revolución científica del siglo XVII. Como decía Daniela en un momento dado, era un asunto de autoridad, y la autoridad eran los científicos del siglo XVII que siguen vigentes todavía, porque así se sigue haciendo la física y se sigue haciendo la química y todo lo demás. Y, Amor, yo solo estoy esperando que usted deje a ese hombre para yo lanzarme, tío, ¿viste? ¿what? Sí. Ok, ok. Oh, que se puede meter los audios de Dao por aquí. Entonces, pues nada, Profe, todo eso está basado de alguna manera en esa época del siglo XVII y por eso es que trataron de imitar eso. Dime, ¿quién preguntó? profe, Sí, bueno, quiero ver si voy bien. ajá. Lo importante es conseguir la causa, pero que también tenga como que un punto de solución. ¿En dónde? ¿De qué estamos hablando? ¿Del positivismo o de las ciencias sociales en general?
lo del positivismo. No, al positivismo solo le interesan las causas. Estaba diciendo que actualmente en las ciencias sociales a nosotros también nos interesan las soluciones. Pero antes, en esta época, esto es principios del siglo pasado, les interesaban nada más las causas en el positivismo. Por eso dicen que es una relación asimétrica, porque esto está por encima de esto. ¿Te quedó claro? ¿Cuál es la que busca un punto de solución? Eso, si estás hablándome de paradigmas, eso es el crítico social, que eso lo vimos en metodología, no hay por qué recordarlo ahora, no te preocupes. Pero lo que sí quiero que quede claro es que así funcionan las ciencias sociales ahora. Yo he tratado de que en la clase, como que hablar de esto del positivismo, pero también ir criticándolo, ¿no? En el texto no lo critican mucho, por lo menos no en la parte que están hablando de positivismo, pero sí como irlo criticando. O sea, lo que estoy diciendo es que actualmente en las ciencias sociales hay que preocuparse también por las soluciones, y que el positivismo no se preocupaba mucho por eso, por los efectos. ¿Sí? También eso tiene que ver mucho de las crisis sociales que se vieron en esa época, ¿no? El no prestar atención también a esa parte, ¿no? Claro, eso es cierto, no prestar mucha atención, sino comenzar a mirar. O sea, querían saber por qué la gente estaba actuando de tal manera y nada más estaban mirando las causas. Por eso todo el mundo habla de la revolución industrial en esa época. Y si ustedes leen libros de comunicación, no sé si leyeron alguno en segundo, algún capitulito, se habla siempre de la revolución industrial como generadora de comunicación y todo lo demás. De eso hablaban los autores de la época, no tanto de las consecuencias la posteriores. imprenta y eso. Sí. Bien, ¿qué más iba a decir para terminar? Bueno, por último, por eso en el dibujito de la diapositiva vemos un señor científico, porque realmente todo esto que aparentemente es de las ciencias sociales se parece más a las ciencias naturales. Y de esa manera tiene que quedar claro que el positivismo fue importante. No podemos decir que haya sido malo. Fue importante, fue necesario, porque nos ayudó a comenzar las ciencias sociales. Pero en este momento está caduco y no vamos a volver a eso. Fue como esta cosa que pasamos y que ya se superó. ¿Sí me entienden? Fue como la Tierra plana. Algo así, pero no tanto porque no sé qué beneficio haya traído eso. Yo prefiero ejemplos como más terrenales. Imagínate que tuviste una novia y tu novia era horrible, era mala persona, te trataba mal, y tuviste que conocerla a ella para valorarte y conocer una mejor mujer. Una cosa así. Profe, una pregunta, ¿tenía que pasar eso del positivismo para darnos cuenta que así no funcionaba? O sea, como tal, suena la pregunta muy obvia, pero como dice usted que en ese tiempo fue importante y ya no es así, entonces Pues mira, pienso yo que es eso. Pues mira, yo no sé, o sea, es una buena pregunta. Quizás si no hubiese pasado nos hubiéramos dado cuenta desde hace mucho rato que eso de pronto desde hace 100 años hubiésemos comenzado a hacer las ciencias humanas como se deben hacer, sociales. Sí, claro, profe, yo pienso también que es importante. Vamos a porque a pesar de que ya no es vigente, pues era importante en su momento, ¿no? Como decir la teoría básica de la gravedad, que hoy en día, pues obviamente sabemos que tiene muchos otros temas, no solo es que los objetos se atraen, pero de esa teoría fue donde Einstein miró para corregir y basarse en lo nuevo, ¿no? Pues sí, o sea, yo considero eso, que es importante para poder saber qué no se debe hacer. Pero lo que no sé es si de pronto, si no se hubiera hecho, quién sabe, de pronto igual hubiéramos llegado al mismo punto de ahora. No lo sé. Yo creo que el mismo texto también nos da un poquito de eso, porque ahí más adelante dice también como que hace parte de eso también la lógica, ¿no? O sea, como que tal vez no es la verdad total, pero ayuda a descartar también a veces cuáles pueden ser las que no sean verdaderas. O sea, no mirar si todos cumplen, sino mirar quién no cumple. También, sí. Puede ser así también. Y de todas formas, que toda ciencia tiene historia, entonces se podría decir. Sí, claro, toda ciencia, toda disciplina, todo tiene historia. La historia es la madre de todas las ciencias sociales. Y en ese sentido, claro, es necesario que haya una historia de las ciencias sociales y que las ciencias sociales pues inician con el positivismo. Entonces, sí es un paso importante. La duda es qué hubiera pasado si no hubiera existido. De pronto hubiéramos terminado igual de bien. De pronto hubiésemos terminado mal. De pronto estaríamos en positivismo ahora mismo. Pero por ahora podemos decir que sí nos sirvió como punto de referencia de qué no hacer, porque dado que eso existió antes, se criticó mucho y se logró cambiar. A veces no conocer lo malo nos impide ver lo bueno, y a la inversa. Bien, básicamente eso sería todo. Tenemos 10 minutos. Hay un quiz de la clase, se supone que ustedes leyeron, se supone que vieron los videos y ya estuvimos aquí una hora, es un falso verdadero. Les voy a enviar el link y resuélvanlo. Para ahora, se supone que debe ser. ¿Sí? Hasta donde llegamos, porque no resumimos todo el texto.
No, claro. Si miras bien, yo nada más Profe, llegué hasta él aquí. tiene preguntas O sea, yo sobre llegué las al final, yo llegué al final de las diapositivas. Por lo tanto, el examen va hasta el final de las diapositivas. O sea, yo planifiqué esto para hoy. Yo siempre les pongo a leer un poquito de más por si acaso. Pero la clase nada Pero más. vamos Ah, profe, Está vamos a un terminar. poco pesada la lectura de ese capítulo. No, pero profe, Bueno, muchachos, vamos a esto terminar se va la a lectura del texto. profe, una pregunta, Claro. profe. El Sí, quiz no porque está incluye interesante. preguntas sobre las posturas comprensivistas. No, porque eso no se tocó Ah, hoy. ok. Pero lo tocaremos después. Como igual estaba en ese texto. Posiblemente. Yo quiero Ay, tocar sí, los puntos profe. esenciales. Ok, vale, está bien. Pero yo quiero tocar los puntos esenciales, no más que todo del texto, porque si no se nos va la vida en esto. Pero está bien. Bueno, profe, empieza a regañar para que se forme. Bien, para cerrar, bueno, esto, como les decía, esto era lo que se hacía con el positivismo, deben adaptarse al paradigma de las ciencias naturales, y esto es más o menos lo de ahora. Dada la especificidad de los métodos de estudio, muchos creen que las ciencias humanas deberían tener sus propios métodos. Eso es lo que se cree más ahora mismo, aunque hay gente que todavía le gusta esto. Pero bueno, entonces nos vemos, señores. Eso sería todo, les mando el link en un momento. Ok, profe, gracias. Bueno, Disculpen profe, Notas gracias. las notas, profe. Bueno, ya los exámenes están calificados, se supone que Lina va a comenzar a enviarlos ahora, yo no se los he enviado, tengo que comenzar a enviárselos. Realmente he estado un poco enfermo, le comenté a Lina, pero no tendría por qué haberle dicho a los demás y por eso en parte me retrasé también. Les voy a comenzar a enviarlo para montarlas. Como les había comentado en un principio, no sé si no estuviste, Luis, pero con nadie, o sea, la nota mínima es de 3.5, porque decidí calificar por encima de 3, dado el hecho de mi propia demora, y les estaba diciendo de que hay que estudiar un poco más, porque sí hay unos exámenes excelentes, pero hay unos que estaban así bastante, que se notaba que no estudiaban, ¿sí me entiendes? No puedo decir si es tu caso, no me acuerdo ahora quiénes fueron las personas, pero sí, eso. O sea, que quizá no hay que confiarse tanto en lo que viene en la clase, a veces es necesario repasar porque algunas palabras pueden dañar los significados que uno tiene en su cabeza. Y pues las notas, pasaré hoy los exámenes, esos pasaré a Lina, y las notas las montaré entre hoy y mañana. Ok, listo, profe, gracias. Igual como dije, me disculpan, realmente ha sido mucho trabajo, esto ha sido más arduo, pero bueno, ni modo, ¿no? No tengo Profe, el quiz excusa lo va a para mandar enseguida. eso. Sí, claro. Si me dejan colgar, yo se los mando enseguida. Ok, listo, profe. Gracias. Bien. Bye. Bye.